Hola, mucho gusto, mi nombre es Juan Cubillos y estoy con mi compañero. Eder Suárez. Para el día de hoy traemos el capítulo 6 del libro de Biomecánica y Bases Neuromusculares de la Actividad Física y Deporte. El capítulo se titula Técnica Deportiva, Modelos Técnicos y Estilo Personal. Clasificación de los deportes según sus requerimientos técnicos. Hay varias clasificaciones, pero hoy traigo dos. La primera es la de Parlevas y Hernández. La teoría de Parlevas fue muy difundida y relevante debido a que hablaba sobre la interacción motriz y cómo ésta se da con adversarios y compañeros. También nos dice que es posible identificar elementos que generan una incertidumbre con el medio, como el lugar donde se desarrolla la actividad, debido a que algunos de ellos presentan niveles de estandarización. Además, también los participantes que interactúan con el practicante. Más adelante, Hernández profundiza sobre la interacción de los participantes y adjunta los criterios de cooperación, que es la interacción solo con compañeros, el criterio de oposición, que es interacción solo con adversarios, y cooperación-oposición, donde se dan las dos interacciones. Posteriormente, luego de que aparecen estos criterios, Parlevas los separa en dos grandes grupos, que son psicomotrices, deportes sin interacción, y sociomotrices, deportes con alta interacción. La segunda es una propuesta de Selyaskov que atiende a unas pautas biodinámicas de las acciones motrices y las divide en tres grupos. El primer grupo son los deportes con estructura cinemática estable. Son deportes donde se usa una estructura biomecánica estable, estrictamente definida anteriormente. Su entrenamiento se dirige a optimizar la calidad, estabilidad y precisión de la ejecución. El segundo grupo son los deportes con estructura dinámica estable. Aquí se busca dirigir la técnica hacia el aprovechamiento del potencial motor del deportista, respetando estructuras dinámicas estables durante la ejecución del movimiento. Su entrenamiento se dirige a adaptar los modelos de mayor eficacia biodinámica a las cualidades individuales de cada deportista. Por último, tenemos los deportes con variabilidad de la actividad motriz. Este abarca la mayoría de disciplinas donde hay interacción con el adversario. Las características cinemáticas y dinámicas varían mucho debido a la complejidad de las situaciones que enfrenta el deportista. Su entrenamiento se orienta al desarrollo de su capacidad de adaptación variable de los movimientos a las circunstancias de competición. La técnica deportiva. La técnica deportiva es un concepto que no tiene una definición universal. Como se puede observar, hay muchos autores que definen de diferentes formas la técnica deportiva, pero la mayoría de conceptos conservan tres ideas. La primera es el rendimiento. Se habla que el dominio técnico es uno de los principales factores que determinan el resultado deportivo. La segunda es el conjunto de movimientos. La técnica se asocia con la ejecución de movimientos durante la práctica deportiva, siendo esta la parte visible de la técnica, debido a que representa el medio donde se manifiestan las capacidades físicas y las intenciones tácticas del deportista. Y por último, el reglamento. Todas las habilidades motrices de los deportes se deben poner en práctica de acuerdo a las normas establecidas para cada modalidad. Dentro del concepto también se ven 4 rasgos diferenciadores en función de la disciplina deportiva que se aplica. Encontramos la eficacia. Este concepto se aplica a los deportes que se desarrollan en condiciones estables, donde los deportistas pueden enfocar sus habilidades en ir más rápido, saltar más alto y lanzar más lejos. Economía. Se aplica en deportes de alta condición física, donde buscan emplear óptimamente su energía para obtener el máximo rendimiento, debido a que la eficiencia de las acciones es muy relevante para la obtención de logros. Estereotipo. Se aplica en deportes con un alto componente estético. Lo que busca es refinar la técnica para así reproducir fielmente los movimientos de un modelo de ejecución. El rendimiento de los deportistas depende de su alta maestría técnica. Y por último tenemos la adaptación. Este se aplica a deportes con elevados requerimientos tácticos, también denominados deportes de situación, debido a que la misma es muy variable por la presencia de adversarios que interfieren en la ejecución de las acciones. Los movimientos se ejecutan de forma contextualizada, ajustada a las características individuales y al contexto donde se realiza la actividad deportiva. Clasificación de las habilidades y tareas motrices. Estas han sido objeto de análisis y clasificación en ocasiones relacionadas con modalidades deportivas, en las que se desarrollan y otras veces con independencia de ellas. En los años 60 y 70, autores expusieron en sus teorías sobre una clasificación de las tareas en función del entorno, distinguiendo básicamente entre dos tipos, que denominan tareas cerradas y abiertas. También podemos encontrar lo que es la técnica orientada al resultado y la técnica orientada al proceso. En la técnica orientada al resultado
vemos que su objetivo es la adaptación del modelo. La técnica se adapta a la persona y el tipo de aprendizaje es por experimentación y los tipos de tareas son de resoluciones múltiples, mientras que en el otro el objetivo es reproducción del modelo por imitación y de resolución única. Ampliando un poco más lo que es la técnica abierta y cerrada, Robert Singer y Farrell adoptaron la teoría de Bolton y Canepa de la tarea abiertas y cerradas desde una perspectiva más temporal, es decir, por un momento de desencadenamiento de las respuestas motoras y las posibilidades de control de la misma por el deportista, es decir, de autorregulación y de regulación externa. Las cerradas o de autorregulación se caracterizan porque se ejecutan en entornos estables, en condiciones estereotipadas y la incertidumbre es mínima, por la consecuencia de las estandarizaciones de las situaciones deportivas que se desarrollan, mientras que las abiertas o de regulación externa se dan en entornos cambiantes en los que los sistemas existe una elevada incertidumbre para el sujeto con consecuencia de las continuas variaciones que experimentan las situaciones. Un ejemplo claro de esto, en cuanto a las habilidades cerradas, en lo más extremo, sería la halterofilia, que solamente se ven dos movimientos y son muy claros a la hora de su ejecución, lo que es el envión y lo que es el arranque. Y por el otro lado, en las habilidades abiertas, como hay situaciones múltiples, el ejemplo puede ser el balonmano, el pase, el gesto técnico, que ya dependiendo de la situación se puede variar. Por otro lado, Mechlin consideraba que las destrezas motrices se podían definir en cuatro tipos. Uno, las habilidades cerradas que se ejecutan en entornos estables con estructuras de movimientos cíclicas como la natación o cíclicas como el lanzamiento de jabalina. Las destrezas tipo 2, que son las habilidades integradas por un número variable de movimientos que se combinan bajo condiciones constantes y estandarizadas, como la gimnasia. Habilidades tipo 3 que poseen un alto grado de definición y que se desarrollan en un entorno que presenta cierta variabilidad, y las destrezas tipo 4 que son habilidades basadas en la combinación y adaptación de movimientos dominados individualmente y que se desarrollan en entornos abiertos con un elevado grado de incertidumbre. También se puede clasificar desde las habilidades técnicas y desde el mundo de la ciclicidad, desde lo acíclico y de lo cíclico. En las habilidades cíclicas tenemos entendido que se repite una fase por cada periodo de tiempo en una cadencia determinada. Eh, la cualidad física predominante es la aeróbica y anaeróbica, la resistencia en cualquiera de sus variedades, y es fundamental la maestría de la técnica para una dosificación del esfuerzo. En cuanto a la técnica optimizada frente a la técnica adaptada, nos hace una referencia a lo que puede ser el imaginario de la técnica y lo que es la aplicación real de la técnica. Por eso tenemos que ver cómo se especifican los modelos deportivos en cuanto a las personas. Y por eso hay algunas características especiales que se pueden definir para cómo va a adaptar la técnica cada persona. En este podemos encontrar características morfológicas que nos van a hablar de sus peculiaridades antropométricas, el sujeto, su constitución corporal, las capacidades fisiológicas, que son como su resistencia, su fuerza, su velocidad, su capacidad perceptiva visual, sus capacidades volitivas, como son la motivación, la actitud, el temperamento, sus capacidades madurativas, entonces la edad, el sexo, la calidad y cantidad de y su estado de salud, si tiene una enfermedad o si tiene una lesión. Por eso podemos llegar a la conclusión de que la técnica real presenta una estrecha vinculación con la investigación biomecánica y el conocimiento científico, mientras que la técnica objetiva o técnica personal se encuentra más próxima a la práctica deportiva y el conocimiento empírico. Y por último, los modelos técnicos frente a los modelos tácticos. Aunque ha existido por años una cierta concepción dicotómica que establece la separación entre la técnica y la táctica, viendo esto como lleva desde lo simple, elementos técnicos individuales, hacia lo complejo, factores tácticos individuales y o colectivos que separan esto. Pero no, la idea es buscar una base técnico-táctica que lleve al perfeccionamiento y al ajuste posterior adquisiciones desde una perspectiva más globalizadora e integral, analizando la técnica y la táctica como una unidad que ambas coinciden
recíprocamente formando parte de la misma realidad. No se puede separar la una de la otra, y mucho menos en deportes donde es tan específico conocerlo.